Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a compartir todo lo que sabemos de esta hermosa suculenta llamada Cotyledon orbiculata, que es oriunda de Sudáfrica y Namibia. Pero antes de comenzar y para conocerla mejor, es necesario hablar un poquito del género al cual pertenece, que es Cotyledon, cuya característica técnica distintiva en común es la forma de las flores acampanadas tubulares y con 5 pétalos. Y acá les estoy mostrando nuestra Cotyledon tomentosa, popularmente conocida como garritas de oso, que es otra especie perteneciente al género Cotyledon, que también se caracteriza porque suelen ser oriundas de la parte sur de África, tanto sea Sudáfrica y o Namibia. Y por este lado nos encontramos la Cotyledon orbiculata variedad Ophilia, que como su nombre indica, es una variedad de la Cotyledon orbiculata de la cual estamos haciendo este video. Y esta es la Cotyledon mucronata, que en realidad es un cultivar de una variedad de la Cotyledon orbiculata, o sea una suculenta obtenida en condiciones de cultivo y anteriormente denominada Cotyledon undulata, siendo estas de momento todas las suculentas que tengo pertenecientes al género Cotyledon, pero con la idea siempre de ampliarla ya que me encanta este género en particular. Ahora, volviendo a la especie Cotyledon orbiculata, hay que tener presente que es una suculenta sumamente variable, lo cual significa que puede presentar, principalmente en sus hojas, formas y tonalidades muy distintas un ejemplar que otro, aunque sus flores en general van a presentar esta forma que mencionábamos antes. Y el problema es que la mayoría de esas distintas formas que pueden presentar no se encuentran aún todas registradas como variedades, lo cual puede provocar ciertas complejidades al momento de identificarlas correctamente. Y para que se den una idea, les voy a mostrar algunas pocas de esas muchas distintas formas que puede presentar, con hojas más redondeadas o incluso más tubulares, de verdes más intensos o más opacos, o incluso con márgenes irregulares. Aunque podríamos decir que en general la Cotyledon orbiculata presenta un crecimiento de porte semiarbustivo, con hojas que son bastante carnosas y que con adecuada iluminación solar adquieren esta tonalidad morada o rojiza en el contorno de sus hojas. Y siendo una suculenta especialmente susceptible a la pudrición de sus raíces por exceso de riego, lluvia o humedad, es necesario utilizar un sustrato adecuado para suculentas, con buen drenaje y buen equilibrio de nutrientes. El que preparamos nosotros lo explicamos en un video que pueden poner en el buscador de YouTube sustrato Huertinga y les va a aparecer. Ahora, en cuanto a su velocidad de crecimiento, y es algo que me suele pasar con las suculentas de este género, podríamos decir que va de moderado a lento. Y para que se den una idea, vamos a mostrar un fragmento de un directo que hicimos del unboxing de cuando conseguimos esta suculenta, que es de hace 1 año y medio, y era un pequeño ejemplar de tan solo 4 pares de hoja, ubicado en una macetita número 8. Y actualmente se encuentra en una maceta número 13, ha crecido un montón, pero tengamos en consideración que ha pasado 1 año y medio y recién está comenzando a desarrollar hijitos en la base del tallo, que con el tamaño que tiene ya los podríamos separar, cortándolos y separándolos del tallo central, poniéndolos a cicatrizar y luego seguir la técnica de enraizamiento que tenemos explicado en el canal para su reproducción por esqueje de tallo, aunque hay que tener en cuenta que también puede ser reproducida por hoja, siempre que la hoja se encuentre perfectamente desprendida, aunque el procedimiento es un tanto más lento hasta que desarrolle el brote y la raíz. Y su floración suele ocurrir en primavera, y hay que tener en cuenta que, por lo menos en mi experiencia, las flores suelen atraer muchos pulgones verdes. De hecho, antes de hacer el video había muchos pulgoncitos verdes que retiré manualmente con un palito de madera, ya que insistimos en que no apliquen insecticidas, sean químicos u orgánicos, en las flores, ya que además de eliminar la plaga, pueden estar eliminando insectos polinizadores fundamentales en la naturaleza como las abejas y mariposas. Y aclaro para que no se me desinterprete
que cuando la plaga está en la suculenta, sean las hojas o en el tallo, ahí sí podemos tranquilamente aplicar insecticidas, sean orgánicos o químicos, porque los insectos polinizadores no suelen ir a las hojas, sino directamente a la flor. Y en mi caso particular, yo prefiero erradicar y prevenir las plagas a través del uso de tierra de diatomea, que es un insecticida 100% orgánico y biodegradable, del cual ya tenemos publicado un video explicando paso a paso cómo aplicarlo. Y volviendo a un tema que mencionábamos, es una suculenta que es muy sensible a la pudrición de sus raíces, sea por exceso de riego, lluvia o humedad, por lo cual nosotros sugerimos como regla aplicarle un riego profundo hasta que sale el agua por debajo de los orificios de la maceta y regando al ras de la maceta, no mojando mucho a la suculenta, solamente cada 15 días. Y en inviernos muy fríos una sola vez al mes. Y relacionado a esto me gustaría mostrarles una fotografía sacada de esta suculenta en su hábitat natural en Namibia para que puedan advertir cómo es su clima, el más óptimo para ella, que como podrán apreciar no es un lugar donde llueve mucho. Y en cuanto a la iluminación en climas templados, es una suculenta que va a preferir estar con exposición solar directa, pero evitando el sol directo del mediodía, ya que es muy fuerte y está cargado de muchos rayos UV. Y además es una suculenta que genéticamente está preparada para tolerar heladas leves. Y acá estoy sacando un pulgoncito que se cayó de la flor cuando estuve retirándolas con el palito. Pero bueno, hay que tener cuidado también, y me olvidaba, que es una suculenta muy pruinosa, por lo cual hay que evitar tocarla mucho, ya que al hacerlo podemos retirar esa pruina, que es como una capa cerosa que le lleva mucho tiempo en regenerar y que le sirve con múltiples funciones, como protector contra los rayos UV, como fuente de múltiples vitaminas e incluso para repeler insectos porque se patinan al ser de textura cerosa. Y ahí ingresó uno de estos gatitos traviesos que me entran al patio. ¿Dónde está Nichu, el perro guardián? Nichu, vamos, hay que sacar ese gatito, no sea cosa que nos vuelque una maceta. Para allá, Nichu, no, para el otro lado. Bueno, como perro guardián Nichu me parece que no nos estaría funcionando, pero es tan bonita mi Nichu que se lo perdonamos. Y así llegamos al final del video, que espero que les haya gustado, y como siempre se agradecen unos muy buenos likes, y si no, con que hayan visto el video para nosotros es más que suficiente. Nos vemos en un próximo video, chao.